rosa es bella en toda su integridad, completa, conserva su esencia, su perfume. Fragmentarla es vulnerar el potencial que genera la unión de todos sus elementos. Buenos días, mi nombre es Berta y junto con mi equipo de Esclavas Madrid 1 vamos a razonar y evidenciar que la sustitución de los austrias por los borbones fue positiva para España. Demostraremos esta tesis con dos sólidos argumentos: las mejoras político y económicas de los borbones y la promoción social y cultural de los mismos. Empezaré hablando de mi primer argumento: las mejoras político y económicas de los borbones. En el tiempo de los austrias, España era una rosa deshecha, rota. Como bien dijo Bartolomé Benassar en su obra La España del siglo XVIII, España no es estrictamente un reino, sino una colección de reinos. Como el rey no puede estar físicamente presente en cada uno de sus reinos, debe estar representado en aquellos en que no reside por una persona física. Y es que en el tiempo de los austrias no existía el concepto de España como tal, sino un conjunto de reinos independientes con políticas independientes. Mientras que la llegada de los Borbones trajo consigo una centralización y unificación de los reinos, lo que resultó muy positivo para España gracias a las reformas fiscales, legislativas y de costumbres que impulsaron los mismos monarcas. Además, a nivel económico, los Borbones mejoraron las infraestructuras tanto de transportes como de regadío, prosiguieron el Canal de Castilla, empezaron la construcción del Canal Imperial de Aragón, crearon más de 1000 kilómetros de carreteras y además iniciaron la construcción del Banco de San Carlos para financiar la deuda del Estado y gestionando los vales reales. Todas estas medidas hicieron que la economía basada en la agricultura aumentase, lo cual también resultó muy positivo para España en un tiempo en el que era necesaria una reforma agraria y unas mejoras en las condiciones del mercado nacional. Dicho esto, pasaré a hablar de nuestro segundo argumento, la promoción sociocultural. Los Borbones apostaron por el desarrollo tanto social como cultural. De hecho, bajo la supervisión de Pablo de Olavide, se puso en marcha en el año 1767 la colonización de comarcas de Sierra Morena deshabitadas e infectadas de bandoleros. Surgieron las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, como la Carolina en Jaén, y además todo esto resultó un éxito, ya que 10 años más tarde se asentaron más de 10.000 campesinos. El Estado les financió la casa, la tierra, el ganado, etc. Además, los Borbones iniciaron una reforma con la que fundaron escuelas de arte y de oficio e instituciones culturales como por ejemplo la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional de España y otras muchas reales academias. Queda así demostrado lo positivo de la sustitución de los austrias por los Borbones, ya que estos promovieron el bienestar social y el avance cultural. Ante la pregunta del debate, solo cabe una respuesta plausible. Por las mejoras políticas y económicas de los Borbones y por la promoción social y cultural de los mismos, sí señores, la sustitución de los austrias por los Borbones fue positiva para España. Muchas gracias. ¿Qué pasó? En 1700 el rey Carlos II falleció sin descendencia, lo que provocó una guerra interna por la sucesión entre Felipe Añú, nieto de Luis XIV, apoyado por la corona de Castilla, y Carlos de Austria, apoyados por la corona de Aragón. Muy buenas tardes, mi nombre es Raquel de la Torre y junto con mis compañeros como integrantes del equipo Sección a Campo defenderemos a lo largo de este debate que, globalmente, el cambio dinástico de los austrias por los Borbones no fue positivo para España. En nuestra argumentación lo demostraremos por 3 argumentos: la centralización que supuso para el país, la subordinación de España a Francia y la enemistad que generó con Gran Bretaña. En primer lugar, decimos que la centralización, que se produjo un proceso de centralización en el país, lo que acabó con la España plural de los reinos de Aragón y Castilla. Señores jueces, este argumento es muy importante, ya que hasta entonces España estaba constituida por una unión de reinos, con sus leyes y tradiciones, unidos en un proyecto común. Sin embargo, con la reconstrucción del absolutismo, se formó una política contra los fueros de los reinos de Aragón, imponiéndose las leyes de la corona de Castilla. Esto creó muchísimas tensiones sociales, las cuales se pueden ver hoy en día con los conflictos territoriales. Como demostrarán mis compañeros posteriormente, este argumento prevalece sobre casi cualquier otro que pueda presentarse a este debate. De aquellos barros, muchos de los lodos a los que hoy nos enfrentamos. En segundo lugar, el cambio dinástico supuso una subordinación de España a Francia, haciendo que España se convirtiese en la parte débil de la alianza borbónica. Como consecuencia, la economía de España se vio gravemente perjudicada, ya que tuvo que apoyar a Francia en conflictos y guerras no compartidos, debido a los pactos de familia. Claro, en estos pactos de familia
era Francia la que exigía el cumplimiento de lo pactado a su favor. Y, pese a los éxitos militares, la economía quedó gravemente dañada y España se vio obligada a entregar muchísimos territorios. Tal y como podemos ver en esta evidencia de José Antonio García, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, la situación política que dio lugar a la batalla de Trafalgar. España no está en condiciones de participar en esta guerra, dice, por la carestía y la epidemia de la fiebre amarilla. Esta evidencia nos lleva directamente al tercer argumento, que es que el cambio dinástico supuso una gran enemistad con Gran Bretaña, ya que se formó una alianza franco-española con el objetivo de impedir la superioridad británica. Como consecuencia, durante todo el siglo XVIII, España es vista como una amenaza, lo que supone que esté en constante guerra con Inglaterra. El desenlace fue la pérdida de Gibraltar y de Menorca, y además perdieron el comercio con las Américas, llevando a la decadencia de España. En resumen, podemos afirmar que el cambio dinástico no tuvo ningún efecto positivo para España, ya que España se derrumbó. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lara Sánchez y en este turno de representación me gustaría en primer lugar comentar la línea del equipo contrario para luego pasar a construir. Veamos los dos argumentos que nos traía el equipo contrario. Primero nos hablaban de que teníamos una mejor política y que impulsaban reformas económicas. Y nos decían que la centralización que había ocurrido era buena. Bien, esto choca directamente con nuestro primer argumento que después pasaré a desarrollar. Y también nos decían que traían reformas económicas. Bien, en primer lugar tengo aquí una evidencia de este libro de historia donde dice que Carlos III fundó el Banco de San Carlos, que emitió deuda pública en 5 ocasiones. El endeudamiento del Estado crecía y la quiebra de la Hacienda se hacía inevitable. Es decir, que estaban en bancarrota, pero no porque les vinieron los austrias, sino porque Carlos, con el banco que él creó, emitió deuda pública y esto les hizo caer en bancarrota. Por tanto, hubo mucho que estando en bancarrota habrían traído reformas económicas que impulsasen el país. El problema con este argumento también es que creo que desde la favor tienen que probar por qué estas medidas que nos traen son intrínsecas de los Borbones. Es decir, por qué los austrias, estando Europa en un constante periodo de modernización y de reformas y de desarrollo, no habrían traído a los austrias también reformas, porque si bien que su país va mal y que está necesitado, por supuesto que el rey también habría tomado reformas para mejorar el país. Y el segundo argumento nos hablaban de la promoción sociocultural y decían que se creaban instituciones culturales. Recordemos que precisamente por culpa de la centralización muchas regiones se vieron despojadas de su cultura. Por ejemplo, en esos momentos se prohibió hablar catalán o otros idiomas. Y con esto paso a desarrollar nuestro primer argumento, que es muy importante y habla del centralismo. España se había constituido con los austrias como una unión de reinos iguales, cada uno con sus leyes y sus tradiciones, que se respetaban, pero se unían en un proyecto común. Pero el reino de los Borbones viajó directamente hacia el absolutismo y abolió los fueros de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, y creó un modelo único de administración. Y además, esta centralización no se hizo con el objetivo de mejorar el país, porque los fueros del País Vasco y de Navarra no se les quitaron los fueros al País Vasco y a Navarra. ¿Por qué? Porque ellos sí que apoyaban al rey, por lo tanto, despojarles de estos fueros fue simplemente venganza. Esto generó mucho descontento entre la población de los reinos periféricos y hasta hoy ha perpetuado el enfrentamiento de Madrid con las regiones históricas que no consideran reconocida su autonomía. De hecho, podemos verlo hoy en Cataluña, ya que fue esto lo que originó precisamente ese conflicto. Su pregunta. ¿Por qué no fue positiva para España la institución de los austrias por los Borbones con la cantidad de reformas que mejoraron la economía? Como ya les he dicho, me tienen que probar en primer lugar me tienen que probar que esas reformas fueron intrínsecas, o sea, que esas reformas no se podrían haber llevado a cabo con los austrias. Es decir, si yo soy un rey y veo que mi país va mal económicamente, también voy a tomar, es lógico pensar que también voy a tomar reformas para mejorar la economía, pero es que además ya les he dicho cómo Carlos, creando ese banco y emitiendo deuda pública,
política llevó al país y a la Hacienda a una bancarrota, por tanto, dudo mucho que eso se pudiera haber llevado a cabo. En segundo lugar, nuestro argumento de subordinación a Francia. Mi compañera les explicaba cómo se firmaban los pactos de familia. Veamos las consecuencias que esto tuvo. En los dos primeros pactos, el constante incumplimiento por parte de Francia al negociar por las espaldas con Austria causó la desconfianza y el malestar de España. Y con el tercer pacto, por el Tratado de París, España perdió Gibraltar. Pero es que Gibraltar no es un territorio cualquiera. Gibraltar es un territorio muy estratégico porque está colocado en un sitio que nos viene muy bien para el comercio. Y el problema no es solo que perdiéramos Gibraltar, sino a quién perdimos Gibraltar. Se lo perdimos a Inglaterra, con el que estábamos constantemente en guerra y teníamos esa amenaza ahí. Además, por la subordinación a Francia tuvimos que estar involucrados en muchas guerras que no nos beneficiaban en absoluto. Por ejemplo, tuvimos que apoyar la guerra de la independencia americana, que nosotros, siendo un país colonizador, no nos beneficiaba nada hacer eso. Y en tercer lugar, la enemistad con Gran Bretaña. Y es que al llegar un rey Borbón a Madrid, Inglaterra vio a España y a Francia como una amenaza. Por ello estuvimos en guerra constante con los ingleses. ¿Qué impacto tenía esto? Que Inglaterra era la mayor potencia marítima. Por tanto, esto perjudicó seriamente a nuestro comercio con América, que era cortado continuamente por barcos ingleses, y además también recibimos ataques ingleses en nuestras colonias de Sudamérica. Por todo esto, creemos que hoy estamos muy en contra de que el cambio por los Borbones fue positivo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristina Romero y a continuación procederé a refutar la línea argumental del equipo contrario. En primer lugar, me gustaría decirles que, ya que nos hablan de crisis de Hacienda, parece que ustedes no saben que durante el reinado de los Habsburgo también tuvieron una gran crisis de Hacienda en la que la Hacienda Real se declaró en bancarrota en varias ocasiones. Y dicen que las reformas de los Borbones no fueron suficientes y que quieren, que de verdad no creen que esto sea posible, que los Borbones hayan tomado medidas que lo mejoraran. Pues aquí, según este artículo realizado por una profesora de la Historia de España en la Universidad de Luján, se ven cómo se llevan a cabo muchas reformas económicas que mejoran esa bancarrota en la que, aunque ustedes lo desconocían, también se encontraban los austrias. Por otra parte, nos hablan de que la centralización ayudó a que, que la centralización no era algo bueno porque con los austrias tenían la política consistía en distintos reinos, pero que estaban unidos en un proyecto común. Perdónenme que les diga que ya les hemos explicado, como bien pone en este libro escrito por un catedrático en la Universidad de Luján, que España, por mucho que tuviera muchos reinos, no era un concepto de España como tal, eran diferentes reinos gobernados por válidos, que después explicaré la mala función de estos, por lo cual los Borbones trajeron el absolutismo, la centralización, que obviamente trajo muchas mejoras para España. Y además también nos mencionan que con los Borbones perdimos muchos territorios, pero también me gustaría decirles que tengan en cuenta que estos se empezaron a perder en la época de los Austrias menores. Procederé ahora a profundizar en mi línea argumental, y es que la sustitución de los Austrias por los Borbones sí fue positiva para España, por las mejoras político y económicas y por una promoción social y cultural de esta dinastía. Pero antes su pregunta. Sí, ¿me puede explicar por qué los austrias no podrían haber llevado a cabo estas medidas si estaba España en ese estado de necesidad? Dejen de basar el debate en hechos hipotéticos que nunca ocurrieron. Si tan mal estaba el Estado, ¿por qué nunca aplicaron estas medidas? Los Borbones sí lo hicieron, a diferencia de la dinastía de los Austrias. Como iba diciendo en mi primer argumento, el político y económico, los Borbones, los Austrias relegaron todo su poder en la figura de los válidos. Y estas personas fueron las que se encargaron de la toma de decisiones finales. Pero ¿qué pasa? Que estos personajes se aprovechaban de su cargo y esta situación fue la que dio lugar a la decadencia de España. Según este libro, escrito por Bartolomé Benassar, como ya he mencionado, catedrático en Toulouse, el duque de Lerma, por ejemplo,
y su camarilla esquilmaron al país durante casi 20 años. ¿Acaso es esto algo positivo para España? Con el absolutismo de los Borbones, ellos tenían la última palabra y por tanto no ocurrieron estos hechos. Además de la crisis de Hacienda que solucionaron también, como ya les he explicado en mi refutación. Por otra parte, hablaré en el segundo argumento de la promoción social y cultural. Y es que la sociedad durante la época de los Austrias vivía en la miseria. Hambres, epidemias, mortalidad infantil. Con la llegada de los Borbones se encargaron de llevar a cabo estas medidas, como por ejemplo avances higiénicos o la disminución de la crisis de subsistencia, y esto se puede evidenciar con un notable aumento de población en el siglo XVII. Por todo ello, por nuestros dos argumentos... y además me gustaría decirles que instituciones como la Inquisición, que los Habsburgo fomentaron, los Borbones se encargaron de reducirlas poco a poco durante su reinado. Por todo ello, sí fue beneficiosa la sustitución. Muchas gracias. Hola. 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 Hay un momento superior en la especie humana, decía un historiador francés, Hipólito Taine. España, desde 1500 a 1700. Buenas tardes, soy Juan Alonso, en calidad de segundo refutador para el equipo en contra. Primero refutaré la postura contraria y luego argumentaré la nuestra. ¿Qué nos trae desde el equipo contrario? Primero de todo, un argumento político, nos hablan de políticas económicas, beneficios políticos y económicos. Primero de todo, nos dicen que no existe España como tal. Nosotros le decimos que una federación es una opción perfectamente valable, que ha funcionado en muchos países y que simplemente por tener diferentes reinos separados no significa que no seamos un país. Había una corona central, había diferentes reinos, sigue siendo España como país, nos sigue pareciendo que es completamente aceptable pensar que España existiría. Luego nos hablan de unas reformas que se llevan a cabo y mucha su documentación se basa en esto. Dos refutaciones. Primero de todo, hemos visto que en el reinado de los Borbones se pierden todas las colonias americanas, partes de España como Gibraltar, Flandes, Italia, Alemania, se pierden un montón de colonias. Hemos visto que el absolutismo en Francia lleva una revolución en muy poco tiempo y tienen que matar a los reyes y matan a los reyes franceses. Entonces, estas reformas que están llevando a cabo realmente van a ser buenas cuando nos han demostrado la historia que no sirvieron para gran cosa. Y luego, incluso si no me compráis eso, ¿por qué estas reformas no son exclusivas a los Borbones? ¿Por qué los Austrias pueden hacer estas reformas? Pues porque si un rey ve que su país está siendo perjudicado y ve que tiene la solución y la manera de hacerlo, puede ver que países como Francia, que están haciendo por mucho que se lleven mal, les va a copiar. Y es lo que vemos en Europa. Cuando van cambiando, a medida que va pasando la historia, van cambiando los regímenes políticos a medida que se va viendo que funciona mejor. Entonces los Austrias perfectamente hubiesen podido llevar a cabo estas reformas. Su pregunta. ¿Piensa que es un actor responsable de delegar todas las funciones de un monarca a alguien que se aprovecha de su trabajo? Creo que en el absolutismo hay mucho más oportunidad de eso. Porque el absolutismo literalmente es para el pueblo, sin el pueblo. Entonces creo que hay muchas más oportunidades de que se aproveche un monarca de su pueblo si tiene todo el control, en vez de si tiene unas cortes que le prohíben hacer cosas que sean más para su pueblo. Luego también nos hablan de una mejor infraestructura y el Banco de Carlos III, que entró en quiebra, no entendemos por qué nos dicen eso, y nos dicen, bueno, también entraron en quiebra los Habsburgo. Pues genial, los dos entraron en quiebra, iba fatal la cosa en la Edad Moderna, pero no nos comprueban porque esto es importante para el debate, porque es que porque nos trae beneficios que entrasen en quiebra los Borbones. Su pregunta. ¿Piensan que la Inquisición fomentada por los Austrias fue algo positivo para nuestro país? La Inquisición fomentada por los Austrias, continuada por los Borbones, y no fue una cosa exclusiva de esos reyes. En esa época la religión era muy seria. Dentro de las leyes del país existía no atacar a la religión de ese país. Entonces nos parece que se cumplían las leyes en ambos sitios, puede ser injusto, pero eso no es de lo que va el debate. El segundo argumento que nos traen es uno de desarrollo cultural y social, ya que es muy importante, noten jueces, que durante la época de los Borbones hay una homogeneización en España entera. Se impone una lengua a las diferentes regiones, se impone una cultura y nos hablan de que hay un desarrollo en escuelas de arte y oficio. Quizás en oficio no sabemos, ya les hemos demostrado que las reformas son malas, pero es que además vemos cómo se elimina la diversidad, entonces que traiga beneficios a la cultura lo vemos como muy poco plausible. A los argumentos que nos traen. Primer argumento de centralización, lo intenta refutar con su primer argumento también, ya queda caído.
A nuestro segundo argumento de la subordinación a Francia, nos dicen que los austrias también perdieron territorios. Vale, los austrias que perdieron Portugal, los borbones que perdieron toda Sudamérica, Flandes y un montón de países, y Gibraltar, que parecen que no entienden que Gibraltar es una situación extremadamente importante para España. Es una parte que da entrada a nuestro país para la Gran Bretaña, además les da control sobre el Mediterráneo, y entonces si tenemos una potencia mundial marítima que además controla el estrecho de Gibraltar, esto es extremadamente perjudicial para España. Y a la enemistad en Gran Bretaña tampoco nos responde este argumento. Por todo esto nos parece evidente pensar que este cambio realmente fue malo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es María y junto a mi equipo Esclavos Chamberí 1 continuaremos defendiendo que la sustitución de los austrias por los borbones sí fue positiva para España. Primero me gustaría refutar algunos argumentos del equipo contrario. En su primer argumento de centralización, cuando nosotros les hemos hablado de la unificación de España, nos han dicho que una federación es una opción igual de válida. Pero si esto es así, ¿por qué los austrias se desentendían de todas sus tareas y delegaban todo su poder completamente en personajes como válidos, de los que ya hemos hablado, eran ineficientes? No podían controlar distintos territorios con distintas políticas. Por esto, cuando los borbones decidieron unificar el territorio, esto es positivo porque fue más sencillo, con unas mismas leyes, controlar todo el imperio. Además, nos hablan de que si a los austrias determinadas cosas les hubieran pasado también, hubieran hecho algo al respecto. Ya les hemos dicho que por favor no basen este debate en hipotéticos y que nos den hechos, pero yo me gustaría hacerles una pregunta. Ante la crisis de Hacienda que ocurrió con los austrias, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Y los borbones, ante las crisis que tuvieron, sí que impusieron medidas, como es, por ejemplo, las leyes de libre comercio, que incrementaron el tráfico comercial enormemente, como hemos mencionado anteriormente. ¿Su pregunta, por favor? Con controlar todo el territorio se refiere a perder todos los territorios que tenía España fuera de la península. España no perdió todos los territorios que tenía fuera de la península. Nos han dicho que perdimos todos los territorios en América, pero señores, no se equivoquen. Con los borbones ampliamos nuestro territorio en Norteamérica y en Sudamérica, conquistando colonias y lugares que antes con los austrias no teníamos. Además, nos dicen que el absolutismo era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto no es así. Esta es la definición del despotismo ilustrado, que solo ocurrió con Carlos III, no el absolutismo por completo de los borbones, así que no vamos a meter a toda la dinastía en ese mismo saco. Nos dicen que los borbones, nos dicen que los borbones estuvieron todo el rato en guerras. Pero señores, los austrias sí que estuvieron todo el rato en distintos conflictos bélicos, como por ejemplo, por nombrar uno, la Guerra de los 30 años. Invirtieron tal cantidad de dinero en guerras que a la larga se reveló insostenible. Según este libro de Bartolomé Manassar de la España del siglo de oro, podemos leer frases como: tras los gastos de guerra y defensa nacional alcanzaron después de 1587 unos niveles superiores a los del periodo anterior. El desafío financiero se reveló a la larga insostenible. A continuación me gustaría profundizar en los argumentos en nuestra línea argumental. En nuestro primer argumento de las mejoras político-económicas, defendemos que con la unificación del territorio y con la centralización que realizan los borbones, esto crea una mejora política positiva para España, ya que fue más fácil controlar todos los territorios. Además, defendemos que se crearon leyes como las del libre comercio de la que hemos hablado, que ayudaron a remediar la crisis de Hacienda que venía traída de la dinastía austriaca. En nuestro segundo argumento, que es el de la promoción sociocultural, decimos que con los austrias la sociedad era miserable, como la Inquisición, la peste negra, hambrunas, mortalidad infantil. Los borbones, sin embargo, con instituciones como la Inquisición, fueron implantando medidas para reducir sus efectos. Desde Felipe V, que ordenó, por ejemplo, erradicar determinadas prácticas supersticiosas que dificultaban el avance de la Inquisición. Además, los borbones realizaron reformas culturales como son la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional de España. La Real Academia Española unificó la lengua y la Biblioteca Nacional pretendía aumentar los conocimientos de historia que había. Por todo ello, por las mejoras político-económicas que realizaron los borbones y la promoción sociocultural de estos mismos, continuaremos defendiendo que la sustitución de los austrias por los borbones sí fue positiva para España. Muchas gracias.
equipo solo puede contestar con un rotundo y claro, no. Bien, la conclusión estará dividida en dos partes. Primero pasaremos a recordar los argumentos del equipo contrario y cómo han sido refutados, y después veremos cómo han sido los de la postura en contra los que se han mantenido. Su primer argumento es político-económico. Ante esto, 4 refutaciones por parte de mi equipo. En primer lugar, Mara les ha respondido que choca directamente con nuestro argumento del centralismo, puesto que esta fue negativa, causando muchas revueltas. Además, añadió que el equipo a favor tendría que probar por qué las medidas son intrínsecas a los Borbones y por qué no podría haber pasado con los Austrias, ya que estaba en un constante periodo de cambios. En segundo lugar, mi compañera Juan les ha contestado que una federación es totalmente aceptable, por lo tanto España era un país pero dividido en distintas regiones. Además, se pierden colonias provocando después la Revolución Francesa, por lo tanto las medidas que implantaron los Borbones no fueron tan positivas para España, y además los Austrias podrían haber llevado a cabo estas reformas viendo como países vecinos como Francia impulsaban su economía. Su segundo argumento es sociocultural. Mara contestó diciendo que precisamente por culpa de centralización muchas regiones se vieron despojadas de su cultura, como por ejemplo pasó con el idioma del catalán en Cataluña. Juan añadió como esto hizo desaparecer la diversidad en España, por lo tanto una gran pérdida cultural que no podemos ignorar y hoy en día se sigue viendo. Y ahora que ya hemos visto cómo los argumentos de la postura a favor no contestan correctamente a la pregunta, pasamos a ver cómo los de la postura en contra sí que lo han hecho. Nuestro primer argumento es el centralismo, el cual ha generado un descontento en las regiones de los periféricos y ha perpetuado un enfrentamiento de Madrid con las regiones históricas que no consideran reconocidas su propia autonomía, como es el caso de Cataluña. El equipo contrario nos dijo que España era diferentes reinos y no era un concepto, a lo que contestamos que lo intentó refutar con su primer argumento, por lo tanto no es válido. Después, en el segundo, nos dijo que podíamos controlar mejor los territorios. Nosotros les contestamos diciendo que realmente lo que hicimos fue perder todos los territorios fuera de la península ibérica. Nuestro segundo argumento es la subordinación a Francia. La llegada de un rey francés hizo que España se convirtiese en la parte más débil de la alianza borbónica Madrid-París. Así los reyes borbones tuvieron que apoyar a Francia en muchas guerras y en sus intereses que no nos convenían a España. El equipo contrario dijo que los austrias también perdieron territorios, pero nosotros les hemos contestado diciendo que los borbones perdieron territorios demasiado importantes como era Gibraltar, ya que este era el puente para el resto del mundo y nos beneficiaba muchísimo. Después, nuestro tercer y último argumento es la enemistad con Gran Bretaña. La llegada de un Borbón a Madrid hizo que España, junto con Francia, se viese en gran amenaza y pasó durante el siglo XVIII en guerra constante con los ingleses, y esto también perjudicó seriamente a nuestro comercio con América. Finalmente, jueces, les pido que consideren que la sustitución de los Austrias por los Borbones no fue positiva para España. Y, efectivamente, los Borbones desbordaron a España. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Inés y voy a realizar la conclusión de este debate. Antes me gustaría agradecer al equipo contrario la pasión puesta en sus discursos y a los jueces y la organización la posibilidad que nos brindan. Llegados a este punto del debate, toca hacer balance de lo ocurrido. El equipo contrario nos ha mostrado 3 argumentos. El primero, el de la centralización, que nos han dicho que todos los austrias estaban unificados en una política común, a lo que mi equipo ha respondido diciendo que no era una España como tal, sino un conjunto de reinos diferentes con políticas independientes que además delegaban todo el poder a los válidos y se despreocuparon los monarcas completamente. Por lo tanto, es positivo porque pensamos que es mucho más fácil gobernar un reino, un imperio entero con una política igual que diferentes reinos con diferentes políticas. En su segundo argumento, además nos dice que hubo una crisis de Hacienda con los Borbones, a lo que mi equipo respondió diciendo que también hubo una crisis de Hacienda con los Austrias, pero que al contrario que los Borbones, cuando tuvieron esta crisis de Hacienda, supieron poner medidas al contrario que los Austrias, y que encima hicieron una serie de reformas económicas para mejorar esta misma bancarrota que tenían debido a los Austrias. En su segundo argumento, el de la subordinación de España a Francia, nos han hablado de la pérdida de territorios que tuvieron los Borbones. A lo que nosotros hemos respondido diciendo que con los Austrias también se pierden numerosos territorios, como por lo tanto el efecto de la pérdida de territorios es tanto de los Austrias como de los Borbones. Y en su tercer argumento, el de la enemistad
nos hablan de que España está en constantes guerras con los Borbones, a lo que mi equipo ha respondido diciendo que los Austrias también entraron en numerosos conflictos y un ejemplo que les hemos dado es el de la guerra de los 30 años. Además, en esta guerra y en todas las que tuvieron, dedicaron mucho dinero a estas guerras y entonces España entró en una enorme decadencia, como hemos evidenciado. Además, un punto a resaltar es que nos han dicho que los Borbones siguen el siguiente lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A lo que mi equipo ha respondido diciendo que este lema solo lo llevó a cabo Carlos III, por lo tanto no deben meter a todos los monarcas en el mismo saco. El equipo ha defendido su postura mediante nuestros dos sólidos argumentos. El primero, el de las mejoras político-económicas, con el que hemos demostrado que la sustitución de los Austrias por los Borbones sí fue positiva para España, porque supieron ejercer y liderar como verdaderos monarcas. Como pues centralizando los diferentes reinos, implicándose las decisiones del país e incluso hubo un notable crecimiento económico. Al contrario que los Austrias, que se definieron completamente dándole, por ejemplo, el poder a los maridos. Y nuestro segundo argumento, el de la promoción sociocultural, con el que hemos evidenciado que los Borbones apostaron por el desarrollo sociocultural de España, erradicando algunas prácticas de la Inquisición e incluso creando sus propias instituciones culturales, como puede ser la RAE o la Biblioteca Nacional Española. ¿Recuerdan la belleza de aquella rosa íntegra? Por separado, las espinas por un lado, el tallo por otro. Así se desmoronaban los pétalos de la no España de los Austrias. Muchas gracias.